hiperactivas. Os dejo la palabra, no olvidéis los micros para que la gente que pueda estar al fondo pueda también escucharnos. Y lo dicho, bienvenidas. Os doy la palabra, es un placer. Adelante. Bueno, Vete tiene Cipsa y unos poquitos antes haciendo otras cosas y cuanto parecido, ¿no? Y tú en Barcelona y yo aquí, qué lástima que no estemos más tiempo juntas, es así. Bueno, una horita de bien. Bueno, somos grandes amigas además. ¿Cómo lo sabes? Y aquí tenemos otros amigos. Muchos, que yo tengo muchas caras conocidas de otros años. Me encanta siempre volver aquí. Es un placer, ¿eh? Lo digo de verdad y de corazón. La conferencia, el encuentro... Una charla, ¿no? Una charla, Vale. Sí, yo quería plantearla eso como confidencias. Es decir, cosas que normalmente no salen en una charla. Porque vamos a hablar de emociones, de sentimientos, de aclarar a lo mejor mitos o incluso ideas equivocadas, ¿no?, que se tienen sobre la psicología y sobre los psicólogos. Por ejemplo, y además una cosa que tampoco sale casi nunca, cuando los psicólogos hablamos de pacientes, o hablamos de la gente que viene a nuestra consulta, y muy pocas veces hablamos de nosotros, de qué nos pasa a nosotros cuando estamos en consulta, y qué sentimos y qué no sentimos, porque parece que, bueno, que a nosotros no nos pasa nada, que es a los demás los que les pasa, pero a nosotros también nos pasa, ¿eh? Nos pasa todo un conglomerado de emociones. Yo, una de las cosas que siempre digo es que en mi profesión me da la oportunidad de, hay veces en un solo día, y a veces a lo largo de muchos días, de ser capaz de sentir todo lo que una persona es capaz de sentir, emociones positivas, emociones que no me gusta tener, emociones de frustración, emociones de alegría. Hay veces que, es raro, pero hay veces que lo consigo de una sola tacada, en un solo día. Porque esa es la empatía, que tiene de bueno, pero también tiene esa parte negativa. ¿No te pasa que a veces entras en la consulta? A mí me pasa, y llego y miro la agenda y digo, hoy tendré un buen día. Y hay veces que miro y digo, madre de Dios, hoy es más duro. agárrate. Hoy vas a tener guerra. Sí, pero además es que nos tenemos que meter en esas emociones, no teniéndolas tú, sino intentando ser lo más posible la otra persona, que esa es la empatía más real, ¿no? Y entonces, claro, si tienes 8 pacientes en el día, pues son 8 veces que entras en distintas emociones de uno mismo, del mismo paciente, y 8 veces multiplicado. Entonces es un coste que hay que hacer un descanso entre uno y otro. Sí, y no solo en las emociones de los pacientes, entras en las tuyas propias. Todo se interfiere. Y hay veces que, como lo hemos comentado varias veces, y esta es la ocasión perfecta para comentarlo, ¿no? Decir, ¿qué día has tenido hoy, no? Entonces ahí por la mañana empiezas a tener sentimientos y muchas veces de frustración de ver que hay cosas por las que intentas luchar, conseguir, que la persona que tienes delante lo intenta y no hay manera de que se solucione. O de mucha alegría cuando alguien va resolviendo cuestiones y tú has apostado fuerte, porque nosotras apostamos. Yo siempre digo, por esto trabajo. Realmente alguien ha llegado a la apostamos por algo. Porque, no sé si te pasa, pero hay veces que yo soy la primera que en una sesión, sobre todo en las primeras sesiones, siempre digo, no te preocupes, si no evolucionamos, la primera que romperá la terapia seré yo. Y la romperé yo para que tú no pierdas tu tiempo, para que yo no pierda el mío, para que tú no pierdas tu dinero, para que yo tampoco pierda el mío. Claro. Es que hay veces que esa persona viene en otro momento de su vida y sí está preparada. Hay personas que no están preparadas para escuchar ciertas cosas o para hacer un análisis en ese momento, aunque no se encuentren bien. Y a mí me ha pasado, que llegan en otro momento de su vida y entonces sí funciona. ¿Y no te pasaba? Yo ahora lo estaba recordando cuando veníamos hacia aquí, en el avión, iba recordando cuando empezábamos a trabajar en este apasionante mundo. Para mí es un mundo apasionante. Gracias. Gracias, Mónica. ¿No te pasaba que cuando decías, eras estudiante, y eso a mí ya me pasaba cuando era estudiante, pero y cuando empecé a trabajar en esto, que cuando decías, no sé, conocías a alguien y te decían, ¿y tú de qué trabajas? ¿O tú qué estudias? Y tú decías, psicología.
Y entonces la gente te decía, soy Acuario. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y yo decía, Dios, ¿que has nacido en febrero? O te decía... A mí en algún bar, saliendo por Santander, es a que te dedicas psicóloga y la gente se marchaba muy rápido. Entonces hablas como soy, ¿no? Pero esto tiene un peligro, ¿eh? O me vas a psicoanalizar. Me vas a psicoanalizar para saber cómo soy y tal. Entonces, o me contaban su historia familiar, que no era el plan, porque no era el momento, o bien te quitaban rápidamente. Pero esto tiene un cierto peligro, ¿eh? Porque le da a todo esto una connotación mágica. Hombre, nosotros trabajamos con métodos científicos, no es magia, ¿no? Por eso decíamos que era, ¿qué me puedes decir de mí? Y yo decía, pues no lo sé, no te conozco. Pero tú no sabes, hombre, yo sé lo que sé, pero bola de cristal no tengo. Pero en las librerías, fijaros, ¿dónde están los libros de psicología? Psicología, quizás autoayuda. Están cerca de las cartas astrales, no están al lado de los de medicina ni ingeniería, ¿eh? Entonces hay cosas sutiles que sí nos transmiten cierta información que no es real. Yo, ahí tendríamos que hacer algo ahí, ¿eh? Vale. Ya, no sé. ¿Con quién nos peleamos, Ángel? No, pegarnos no, pero ir a No, dialécticamente, ¿eh? Eso sí. Violencia física nunca. Sí, pero mejor la bajada de pestaña, ¿no? Sí. Eso, ¿te acuerdas? Nos pasaba eso del acuario, de tal. A mí aún peor, ¿eh? Porque cuando decían ¿qué especialidad tienes? Me decían ¿de niños? Y decían no, de sexo. Entonces realmente cuando eran señores los que te lo preguntaban, habían dos reacciones generalmente: o se asustaban mucho o iban a buscar un amigo. Y venían dos. Yo era de dos en dos. Un poco asustado. Pero bueno, ¿cómo ha ido cambiando? Ahora es mucho más normal. Está mucho más normalizado el decir soy psicóloga, trabajo de psicólogo, he ido al psicólogo. Hay un gran índice de personas que ya no consideran ir al psicólogo, decir estás loco. Eso nos pasaba al principio. Sí que es verdad. Decía, mira, yo estoy aquí, pero no estoy mal, ¿eh? No estoy loco, ¿eh? No le puedo decir a nadie para dónde voy. No, ahora no pasa eso. Y lo curioso... Bueno, en Estados Unidos es nada si no tienes un terapeuta. Hombre, porque tu terapeuta, la gente se lo pregunta. Pero damos glamour, ¿eh? Tengo un terapeuta, asesor, damos glamour. Te digo, ¿para qué? Pero sí que ha cambiado. Antes la gente decía que ir al psicólogo era estar loco y ahora es una de las cosas más naturales del mundo. Yo siempre he dicho, mira, esto es como las muletas. Cuando uno se tuerce un pie, coge muletas, y cuando su pie está sano, pues deja las muletas. Pues nosotros exactamente igual. Y la gente también confunde psicología como sociología, como que tuviéramos que saber de sociología también, o de otras cosas, filosofía. Mira, el tema de filosofía, también el título de algunos psicólogos es de filosofía y letras, facultad psicología. Ahora eso ya también cambió, sí, pero aún sigue habiendo una cierta, bueno, yo diría una mala concepción ahí, de que los psicólogos hemos de saber de todo. Bueno. Entonces hemos de saber de niños, de ancianos, de muerte, de vida, de sexo, de todo. Y hay veces que nosotros también tenemos especialidades. Como que un neurólogo tendría que saber de cardio. Bueno, como los médicos, un médico tiene su especialidad, y un traumatólogo puede tener una cierta idea del otorrino, de los oídos, pero no es otorrino. Claro. Pues nosotros igual podemos tener unas ciertas ideas sobre algunas cosas, pero no somos especialistas en todo. Y eso es una de las cosas también que aún yo creo que van pasando sobre el concepto de la psicología. Y también en psicología ha habido cambios en España, ¿eh? Yo cuando empezaba a estudiar no sabía lo que era la psicología. Me lo encontré de repente en un libro de orientación de cosas para estudiar y tal, y no sabía siquiera lo que era. Y ahora sí. Y otro avance es que nos han metido en la parte clínica. Es decir, ahora somos clínicos también. Es verdad que la mayoría somos clínicos, pero hay muchísimas especialidades. Jurídica, forense, experimental, qué sé yo. Y ahí también en la televisión salen los psicólogos jurídicos o forenses, ¿sabes? Ahí yo creo que también nos ha ayudado.
Y en las catástrofes, especialistas en catástrofes. Por eso digo que la psicología yo diría que es una de las profesiones más amplias. Nos podemos mover en muchos niveles. Donde está el ser humano estamos. Lo que pasa es que, y no te sigue pasando otra cosa curiosa, que cuando dices que trabajas de psicólogo o cuando incluso pacientes llegan a tu consulta, dicen, ¿y el diván? ¿Dónde me estiro? Porque la idea... Qué bueno. Sí, bueno, es que esto me quiere salir a mí por los poros. Pero sí que sucede que muchas veces la imagen que se tenía del psicólogo era una imagen muy americanizada, de una persona que te explica y además que te pregunta sobre tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, desde el vientre materno. Y hay veces que es necesario, hay veces que nos hemos de ir a retroceder en una historia y en una biografía, porque esa biografía marca determinadas cosas, pero hay veces que no es necesario. Nos ocupamos también del día a día y de ver los síntomas y las causas, porque claro, si tuviéramos la pastilla mágica para curarlo todo y para hacer que la gente fuera tremendamente feliz, primero que la cobraría inmensa, ganaría mucho dinero y lo gestionaría todo desde un paraíso, ¿no? pero no hay pastillas mágicas. Hay trabajo y ganas de meterse. Pero sí es cierto que sí que nos piden muchas veces, bueno, esta medicación, tal, cual, y nosotros no medicamos. Esa es una de las diferencias con los médicos. Nosotros carreras distintas. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay veces que se confunde, al meternos en el tema de la salud, se confunde. Y hay veces que también me da una cierta rabia, porque generalmente el prestigio se lo llevan los que recetan. Aquí sé que hay algún médico, varios, pero se llevan el prestigio muchas veces los que recetan. Y yo siempre digo que las pastillas nos ayudan, pero no son mágicas. Hay veces que el propio trabajo y ese trabajo continuado que hacemos durante un tiempo, yo sé que estamos en una sociedad que es muy inmediata y que quiere las cosas de una manera rápida y ya. Estamos en la época del WhatsApp, de internet, de Google, de tal, de cual, y todo es... yo tengo alumnos en la facultad que vienen y me dicen, es que te he enviado un correo electrónico esta mañana. Guay. Por supuesto que yo lo he leído, pero tiene que ser ya. Si no es que te lo envié esta mañana, me diciendo, ya es tarde. Pues esa inmediatez yo creo que también se traslada un poco a las consultas de psicólogo. Te voy a recoger el tema de la medicación, porque eso me interesa también bastante. Yo la medicación digo que esa es la cachava. El trabajo que nosotras hacemos es la rehabilitación. A veces tienes que andar con cachava, pero la rehabilitación es la que curaría. Y otra diferencia con los psiquiatras, o por lo menos la gente cree, que nosotros trabajamos problemas suavecitos, ¿sabes? Y hacemos test. Y el psiquiatra lo que hace es medicar en problemas graves. Cada vez es cierto que la gente se va dando cuenta de que los psicólogos también trabajamos problemas graves, también trabajamos en esquizofrenia, etc. Pero hay algunas patologías o problemas que sí que es absolutamente necesaria la medicación, y en otras no. Sí, pero eso que dices es cierto. Por eso digo, los médicos psiquiatras se llevan el prestigio y nosotros nos llevamos el trabajo muchas veces. Porque, y lo siento si hay algún psiquiatra por aquí, me disculpo, pero con la boca pequeña. Hay veces que, claro, nos encontramos mucho profesional de la psiquiatría que lo que hace es recetar y te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, parece que un poco mejor, un poco más triste, un poco más contento, un poco más no sé qué. Y entonces, vale, te tomas esto, subimos esto, bajamos esto, cambiamos esto y vuelves el mes que viene. ¿Ok? ¿Y el resto? ¿Y lo que pasa? ¿De dónde vienen esos síntomas que estamos dedicando, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que nosotros somos los obreros. Entonces los obreros se llevan un poco el prestigio, ¿no? Lo llevan los arquitectos. Pues esto pasa un poco... Yo al menos es una de las cosas que siempre que además tengo psiquiatras delante y discuto normalmente con ellos sobre esto, ¿no? Es decir, nosotros nos llevamos el poco prestigio, nos llevamos muchas veces el trabajo y el prestigio se lo llevan los psiquiatras. Y bueno, hemos de distinguir, cada profesión tiene su espacio, cada profesión tiene sus ventajas, sus desventajas, sus características,
y a partir de ahí podemos ser amigos todos y ayudarnos. Pero yo creo que cada vez, y en eso creo que vamos evolucionando poquito, pero vamos evolucionando, los psicólogos cada vez vamos cogiendo más prestigio. Claro. Y se conoce más. Los medios de comunicación han ayudado. Yo creo que en casi todas las series hay un psicólogo. Cuidado con algunos de los psicólogos que hay en la serie. Sí. Sí. Pero bueno, como mínimo nos ponen en el mapa. Pero también tenemos problemas. Es una forma de reírse también de uno mismo, ¿no? Como diciendo que el psicólogo no es perfecto. En eso ayuda. No quiere decir que sean significativos a lo mejor, pero sí que, claro, tenemos ciertos problemas como el cansancio. Eso es uno de los que más. Damos más hacia afuera que a nosotros mismos. Somos más, somos los cuidadores. ¿Sabes qué me decía mi hija hace poco? Cuando llegó uno de los días, llegó a casa tarde y ella estaba así como muy tonta, muy cansada también, después de hacer deporte y tal. Y le digo, va, cariño, que mamá está muy cansada, vamos a hacer esto. Y me dice, ¿tú cansada? Si tú estás sentada todo el día y solo hablas. Este concepto que tiene mi hija es que tiene mucha gente como diciendo, no os cansáis, ¿cómo que no nos cansamos? Sabes que tu hija no, pero sí hay gente que me ha dicho, oye, quisiera yo trabajar ahí, sentada, calentita y tal, y digo, pues a nivel emocional es un cansancio impresionante. Por eso. Y me dicen, y no te preguntan, ¿y cómo eres capaz de desconectar? Eso es una de las cosas que siempre salen, ¿no? Antes de empezar o después al acabar una sesión, que siempre dejas unos minutos también para relajarnos y hablar de otras cosas. A mí me costaba al principio, quizás los 5 primeros años, que es cuando tienes un poco más de ansiedad y tal, y la desconexión. Pero a partir de un cierto momento es la desconexión o la salud. Exacto, pero al principio no te pasaba que yo tenía mucho miedo, y eso hay veces que trabajando con psicólogos que están haciendo un máster o están haciendo una especialidad y aún no han empezado la terapia o no han empezado a sentir la presión que imaginaros que nosotros sentimos cuando estamos en una habitación y una persona viene a explicarte cosas que a lo mejor no le ha explicado jamás a nadie, y a nadie incluso muy cercano y muy vital en su vida, y se lo viene a explicar a una persona que no conoce. Y la presión que es, o al menos yo era la presión que sentía y que sigo sintiendo, de esta señora o este señor se ha de ir de aquí con una cierta respuesta hoy, no de aquí un mes, hoy, para que vea que esto tiene un sentido. Y se lo comento muchas veces a los alumnos y de la universidad y tal, porque me dicen, pero es que claro, yo recuerdo un máster, que cuando acabamos el máster estábamos en el último día y nos decían, no, el máster que duraba 2 años, ha de durar más tiempo, necesitamos más técnicas, más no sé qué. No es una cuestión de técnicas, es a veces perder el miedo a enfrentarte a una persona que viene a confiar en ti y a perder el miedo a expresar lo que tú sabes y a que aquella persona te entienda. Y ese miedo, que es brutal los primeros 5 años, como tú decías, y que os aseguro que los primeros 5 años salimos todos hechos polvo de la consulta. Es una gran responsabilidad lo que tenemos delante. Salimos siempre hechos polvo, pero claro, los primeros 5 o 6 años yo creo que son los más duros. Sí. Pero sales con esa presión constante de que esa persona se lleve algo a su casa cada día que te ve. Pero eso te das cuenta con el tiempo, porque al principio tú coges el papel que te han dado en la facultad con cómo se hace una evaluación. Entonces empiezas, pero claro, el primer día la persona tiene que decidir que vuelve o por dónde más o menos lo vas a orientar, aunque luego siempre la evaluación es constante, se va evaluando según va el tratamiento evolucionando, ¿no? Pero claro, tú tienes ahí un papel y aquí no te da tiempo a hacer todo eso en el primer día. Entonces piensas que se va a ir sin saber o sin saber si lo necesitas, si le has entendido. Y hay veces que no te da tiempo y hay veces que pasa otra cosa, Ángela, que seguro que te ha pasado. Y es que a ti los libros te dicen una cosa. Sí, sí. Los manuales te dicen otra. Las técnicas te dicen, y tú tienes ahí un repertorio de técnicas y dices, voy a hacer tal. Y lo tienes clarísimo cuando entra. A mitad tú propones y esa persona te dice, oh no, esto ni hablar, ¿eh? Inmediatamente tú dices, los primeros años dices, ¿y ahora qué hago? Porque claro, el manual te dice qué has de hacer.
Y ahí es cuando empieza el gran reto de ser psicólogo. El gran reto de darle la vuelta a eso. El gran reto de inventarte una maniobra puente entre una cosa y otra. La habilidad para que aquella persona confíe más en ti. La habilidad para... Eso es. Es como un pintor, ¿no? El pintor tiene las técnicas son básicas para poder hacer X cosas, pero luego es crear ese cuadro también con lo que tienes, con mezclas de lo que te han dado, ¿no? Y en algunas patologías es más importante el ser estricto, pero en muchas no. Porque también tratamos problemas normales de gente normal, no hablo de que todo el mundo tenga una patología. Yo siempre trabajo con gente normal. Por eso te digo. Siempre. Problemas normales de gente normal. Gente normal. Claro. Bueno, porque es que generalmente no te pasa que muchas veces una de las primeras preguntas que tenemos que resolver es si esto es normal o no. Sí. Es decir, yo soy normal. Esto que me pasa a mí es normal. Y yo siempre es una palabra que me asusta mucho. Porque claro que es normal. Pero sí, hay veces que una de las primeras cosas que hemos de hacer es desangustiar. Y ahí sí que entran en juego los estilos y las personalidades. Y ahí cada uno pone su grano de arena. Y yo siempre digo, hay personas con las que conecto mucho por mi forma de funcionar. Y hay personas con las que no conecto nada. Como en la calle. Exactamente igual. Entonces, yo creo que ahí también está ese concepto que en los libros también nos pone, en los manuales, que nos dice, existe la transferencia y la cotatransferencia y no puedes tener empatía en muchas ocasiones con tu paciente, mantener la objetividad. Pero somos personas. ¿Cómo vamos a mantener absolutamente la objetividad al 100%? Es imposible. Eso es una negociación entre entrar y la salida, que sea buena para el terapeuta y para el paciente también. Es un equilibrio complicadísimo que no se puede explicar muchas veces, pero es un equilibrio muy complicado entre la cercanía, entre el poder en un momento determinado ser capaz de a lo mejor coger una mano y dar un abrazo y en otro momento mantenerte muy en tu lugar. Yo recuerdo un profesor de un curso en específico, que me dijo, ¿tú servirás para psicóloga? Y yo decía, sí, porque yo estaba, wow, en pleno estudio, yo aún no había entrado. Y se me ocurrió preguntarle por qué. Y digo, ¿tú por qué crees que yo voy a poder trabajar de esto y me voy a poder ganar la vida de esto y voy a poder...? Y me dijo, sí, dice, porque tienes un punto de acercamiento en que vas a poder ser acogedora, y dice, tienes un punto de mala leche. Y yo por eso siempre a mis alumnos les digo, no necesitáis más técnicas, las sabéis, y las que no sabéis están en los libros, ya las buscaréis. Tenéis que buscar otra cosa, y es un punto de equilibrio entre lo que vosotros sois y lo que vais a ofertar. Es que estamos hablando también de nuestro propio desarrollo, ¿no? Yo al principio, pensando en estudiar psicología, era hipersensible a todo. A mí los amigos me contaban algo y yo lloraba con ellos, vamos, parecía que me había pasado a mí. O ir a un funeral y no tener que ver nada conmigo, la persona fallecida, y yo llorar como si fuera la viuda. Era increíble, era una sensibilidad, una empatía enorme. Y todo eso también se va aprendiendo, porque vamos evolucionando un montón. Porque todas esas técnicas que aplicamos a los demás, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que vamos haciendo, sí que es cierto que lo intentamos aplicar a nosotros mismos y nos ayuda muchísimo a nuestro desarrollo. De hecho, tenemos un desarrollo psicológico acelerado. Se estima más o menos que unos 10 años más de los que en realidad tenemos como número. ¡Oh, qué maduras somos! Llevamos 20 años, imagínate. Pero estar todo el rato con técnicas, con preguntas, tenemos que resolver para no traspasar a los pacientes cosas. La relación con los padres tenemos que tenerla, si no resuelto, un poco acomodado, ¿no? Hombre, es que si nosotros no tenemos un cierto equilibrio, no podemos dar un cierto equilibrio. Claro. Es imposible. Claro. Entonces hay momentos en que si tú no te encuentras bien, nos cogemos fiesta. ¿Me explico? Porque claro. Yo no puedo traspuar mis problemas, yo no puedo traspasarlos a mis pacientes. Tengo que mantener ese punto de equilibrio. Y por eso es importante que nosotros también trabajemos nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, nuestros propios dolores, ¿no? Y alegrías también, que ¿por qué no?
Pero, y en ese punto también está la capacidad también que podemos tener y elaborar de desconexión, ¿no? Y muchas veces me dicen, ¿tú cómo lo haces? Digo, yo con música. Yo siempre voy con la música encima. Me da un pasmo si no la tengo. Y escojo la música, ¿eh? Hay veces que puede ser tremendamente cañera y voy por la calle con los auriculares naturalmente a unos sonidos que si estuviera aquí un otorrino me diría, no es conveniente. Fuerte. Y necesito caminar fuerte. Porque necesito sacar muchas veces o la frustración o la rabia o el enfado. Y hay veces que pongo música clásica. Porque he salido de coña. Esto es catalán también. Del despacho. Pero en momentos, y si alguien me conoce sabiendo qué tipo de música estoy escuchando, sabe qué día he tenido. Pero eso es lo que a mí me ayuda a desconectar, por ejemplo. ¿Tú cómo te desconectas? Es una cosa que es muy mala, ¿eh? Pero yo salgo y me echo un pitillo. Tengo una terracita, salgo, me echo un pitillo, me pego al aire un poco, me contamino y tal, y luego entro otra vez, y ya está. Necesito esos pocos minutos. Fumo además muy deprisa. Pero claro, tengo esa costumbre, y cuando voy por ahí también hago... Dice, ¿qué fumas? Digo, bueno, la costumbre es muy rápida. Y hay veces que sí que tienes que tomar. Yo me he encontrado en situaciones en las que me he enfadado mucho, pero no he podido demostrar. Somos grandes jugadoras de póker. No juguéis nunca con nosotras a las cartas. Somos grandes jugadoras de póker. Porque hay veces, no sé si te pasa a ti, que hay veces que escuchas cosas muy gordas. Muy gordas. Y tienes que mantener la cara. Entonces, hasta plantearte quién es el guionista de esta historia. O sea, la realidad supera la ficción. Y hay momentos, y yo me he encontrado, no muchas veces, pero sí me he encontrado que después de esa visita le tengo que decir a mi secretaria, dile al siguiente paciente que se espere 10 minutos. O salir y decirle, me esperas 10 minutos y marcharme. Marcharme a la calle. Porque si no, no te desconectas. Respirar. Para volver y que la persona que viene después vamos, claro, no esté deferida por tu miedo, ¿no? Pero en situaciones muy frustrantes. Yo creo que somos grandes resistentes a la frustración, ¿no? Así es. Que estaba yo hablando del tabaco, dando vueltas. Hay un estudio de Mahoney, que es un psicólogo de Estados Unidos. Hizo estudios, ¿no? Y dice que en cualquier cultura, tanto hombres como mujeres, psicólogos y además de cualquier orientación, de los psicoanalista, cognitivo-conductual, da igual, todos tenemos problemas con lo que el cuerpo hace o con lo que el cuerpo no hace, que no nos gustamos mucho. Normalmente o tenemos más peso, o fumamos, o problemas de sueño, problemitas así con el cuerpo, en cualquier cultura, fíjate. Mira, yo diría que con el peso varios, ¿sabes por qué? Porque nos lo comemos todo. Cada día. Lo nuestro y lo de los demás. Lo nuestro y lo de los demás. Cada día. Yo siempre digo, es como un saco. ¡Pam! ¡Pam! ¡Topa a mí! Y yo le digo, soy una gran egoísta. ¡Topa a mí! Y entonces, claro, vas acumulando. Caderas. Sí. Bueno, y mira, y como eso dice mi hija, que como no hago trabajo, como no me muevo, pues eso también influye. Sí. ¿No has probado el té, cariño? Ahora. Estoy bien. ¿Les dejamos que nos Estoy pregunten cositas? Sí. ¿Qué pensáis que nos pasa? No sé, alguna pregunta que seguramente algunos tenéis. Seguro que alguno ha ido al psicólogo. Ahora no sabéis los nombres, que seguro que habéis venido. A mí me encantaría plantearos una pregunta que habéis rozado en ese tema y me gustaría mucho que diferenciarais muy bien, ¿no? Porque hablabais de psiquiatras y de psicólogos, ¿no? Y claro, mucha gente nos preguntaremos desde fuera, ¿no? Pongamos un caso real. Pongamos, por ejemplo, a alguien que sufre depresión y que necesita ponerse en manos de un especialista. ¿Cuál es el tratamiento que le daría un psiquiatra y cuál es el tratamiento que le daría un psicólogo a una misma afección, a una misma enfermedad como es la depresión? Mira, yo creo que la mayor parte de los psiquiatras le darían medicación. Le darían una medicación que lo ayudara a dar más energía a ese cerebro para que empezara a funcionar. Pero no es suficiente.
Y nosotros trabajaríamos, y yo te diría, ¿por qué esa persona se ha deprimido? ¿Qué es lo que está pasando para que esa persona se deprima? Porque a veces no lo saben. Estrategias para que salga de esa depresión. No solo la farmacológica, que a mí hay veces que nos ayuda muchísimo, pero no es suficiente. No es suficiente. El cerebro me puede dar más energía y con eso tener más ganas de hacer algunas cosas, etcétera, etcétera, pero la motivación para hacerlas y el trabajo para hacerlo y además las estrategias para cómo hacerlo y además también, que a mí me parece fundamental, es saber por qué me he deprimido. Hay ocasiones también en que la gente, yo me he encontrado que vienen con un nivel de depresión. Claro, depresión es que tampoco hay una sola depresión. La hay recidivante, es decir, que se va dando en distintos momentos de la vida. Está la distimia, que es una tristeza baja pero durante largo tiempo. Hay distintos tipos. Pero ha llegado a mi consulta gente que tenía tal nivel de estado de ánimo tan bajo que no te responden, no te escuchan, no saben lo que les estás diciendo. Y nosotros trabajamos a través de la palabra, con lo cual sí que hay, entonces en un momento determinado sí que hay que nivelarle la serotonina probablemente y que esa persona sea capaz de poder trabajar en sí misma, porque llegan en ocasiones que no pueden trabajar consigo mismo. Pero lo que tampoco creo que se deba hacer, no solamente estoy hablando de psiquiatría, sino que algunos médicos generales también recetan según dices, estoy de ánimo bajo, pum, y te lo ponen. Entonces yo creo que debiéramos trabajar más juntos para saber qué persona necesita qué, cuándo. Y ¿sabes qué más también? Yo creo que es una de las cosas que hace poco en un programa de radio estaba con el jefe de farmacología del Hospital de Vall d'Hebron en Barcelona y me decía que nosotros somos uno de los países que más receta, ¿vale? Que más recetas damos y que más antidepresivos tomamos y que más ansiolíticos tomamos. Pero con respecto a los antidepresivos, muchas veces una de las cosas curiosas que decíamos es que se lo toma mucha gente que no está deprimida, que está triste. Y es que hemos de distinguir entre estar triste porque me ha pasado algo, porque es normal que esté triste en un momento determinado, porque la tristeza es una emoción a la que tengo absolutamente derecho a sentir y que muchas veces es la consecuencia inmediata de determinadas cosas. Y que es cuatro básicas. Exactamente. 4 o 5 emociones básicas y una es esa, la tenemos todos. Y otra cosa es estar deprimido, que tiene ya una entidad clínica. Y una de las cosas que tenemos que saber distinguir es entre estar triste y estar deprimido. Y muchas veces se confunden de tal manera que todo el mundo está deprimido. Y yo creo que en estos momentos se está recetando demasiado y dando pocas estrategias para salir de eso o incluso para tener el derecho a sentirme triste en un momento determinado, que tiene igual de derecho ese sentimiento y esa emoción. Y nos están enseñando a huir de los problemas, a huir del envejecimiento, a huir de las pérdidas, a huir de un montón de emociones que son normales y luego al final no sabemos, no estamos entrenados para hacer frente a todo eso. ¿Sabes? Nos venden como una especie de felicidad. Todo el mundo tiene que estar bien, todo el mundo tiene que estar feliz y eso no siempre es así, la tristeza es algo normal. ¿Te acuerdas cuando en otra tertulia de estas hablamos sobre sexualidad femenina? Y decíamos, fíjate, cómo hemos evolucionado, que antes las mujeres no teníamos orgasmos porque no podíamos tenerlos y ahora los hemos de tener de todas las clases. Y uno tras otro, vamos, multiorgásmicas, simultáneos, los hemos de tener todos. Pues pasa esto lo mismo con las emociones. Parece que solo podemos tener unas y otras no. Es cierto que unas nos gustan más que otras, pero derecho tienen todas y en algún momento de la vida las hemos de sentir todas. Y hay una diferencia entre lo que es saludable y lo que no, que es la intensidad con la que las tienes, la frecuencia con la que las tienes y lo que duran. Porque una alegría muy alta, muy intensa puede ser un hipomaníaco, que ya es patológico. Hombre, yo creo que los extremos siempre son malos, claro, casi todo. Claro. Uno puede ser responsable, un irresponsable o muy responsable. Yo todo lo que empieza por muy me da miedo. Los extremos. ¿Sí? Wow. Es como cuando la gente te dice en pareja, cuando viene una pareja a consulta y te dice, nosotros no nos hemos peleado jamás. Yo me agarro a la mesa. Me agarro a la mesa. ¿Cómo que no nos hemos peleado nunca? Imposible. Una pregunta sobre sexualidad. Es Marta, ¿verdad? ¿Tú por qué crees que no se habla del tema de la masturbación femenina, así como de la masturbación masculina, por ejemplo?
porque muchas veces no está en el imaginario colectivo, porque se entiende que es un concepto. Yo lo digo, a nivel histórico llevamos muchos años negando la sexualidad femenina. Si no teníamos ni alma, ¿cómo vamos a tener sexo? No teníamos ni alma. No sé si habéis visto una película estupenda que hace poco tiempo que salió, un par o 3 de años, que se llamaba Histeria. ¿Alguien la ha visto? ¿No? Pues os la recomiendo. Histeria. Que era porque las mujeres estábamos desequilibradas porque nuestro útero no estaba bien adecuado, ¿vale? Realmente era por aburrimiento. No somos histéricas, es que tenemos deseos, es que queremos cosas, es que no solo queremos que nos quieran, también queremos orgasmos. Entonces, el concepto de la sexualidad femenina es un concepto bastante novedoso, porque no existía el derecho, no existían, ¿vale? Entonces, se creía que la masturbación solo era una necesidad masculina, no era una necesidad femenina. Incluso en estos momentos, hay veces que vas a alguna escuela, ¿no? Y hay un comentario y algún padre o alguna madre te dice: no, si yo intuyo que mi hijo tal, porque claro, está en el baño, tarda en salir, sale un poco rojo, tal y cual, ¿no? Y cuando dices, bueno, y también tu hija o tal. Y te miran como diciendo, ¿qué? Es que mucha gente te dice, es que ni me lo había planteado. Ni me lo había planteado que mi hija también. Y estamos hablando del 2015. Entonces, no existe el concepto de que las mujeres también deseamos y de que las mujeres tenemos una sexualidad propia y que no necesitamos compartirla. Hay veces que es mía, hay veces que la comparto y que no. Sí, porque queda mal. Porque queda mal. Porque es como mostrar una parte de la intimidad que queda mal. Eso es confesar que tengo deseos. Y confesar que tengo deseos es difícil aún para las mujeres. Es difícil. No nos han educado muchas veces para eso. No lo vemos. No está en el imaginario. Nos tenemos que apoyar más también, ¿eh? No ser tan críticas con nosotras, por favor. Sí. Tenemos que apoyarnos como mujer un poquito, ¿eh? Fijaros que ahora con este bombazo de las sombras de Grey, es que llevo no sé cuántos días hablando por la radio de las sombras de Grey. Y no he visto la peli, os lo digo a vosotros así en confianza. No he leído los libros, pero la peli no. Pero fíjate, yo me quejaba mucho en un programa de radio porque me decían el fenómeno Grey, porque el fenómeno Grey, seguramente alguno de vosotros habrá leído la novela, os habrá visto Y yo decía, ¿qué fenómeno Grey ni qué narices? Es el fenómeno de ella, fenómeno Steele, que es la chica, porque él no cambia. Pero ella pasa de ser una chica virgen y atemorizada y tímida a que la toquen así y tenga 4 orgasmos. ¿Quién es la fenómena ahí? La fenómena es ella, pero en cambio el fenómeno es él. Daros cuenta que aún, o por ejemplo, este libro se ha dicho, wow, pero es que es muy femenino, es el por mami, pornografía para mamis. Y me decían, ¿estás de acuerdo con el concepto? Digo, hombre, bueno, si eso sirve para que las mujeres podamos leer literatura erótica en el metro, en el autobús o en el tren, sin que nos dé vergüenza ni tapemos las tapas del libro, pues estupendo. Y que nos lo vayamos diciendo, por ejemplo, nos lo hemos dicho, oye, estoy leyendo un libro. Y eso es lo que ha sido el gran boom. Pero claro, se hace por la vagina. O sea que la sexualidad femenina aún está en niveles de hablar y poquito. Cuando ahora, hoy en día son los grandes estudios científicos que se están llevando a nivel sexológico, son femeninos, Empezamos ya a reivindicar cosas cada vez más, pero yo diría que aún nos queda mucho camino por recorrer, Y uno que es personal, el poder hablar con mucha naturalidad también de nuestra sexualidad, porque también existe y es buenísima, mejor para ellos. Sea porque es una cuestión tuya o sea porque objetivamente no son demasiado amables de por sí. Y va como paciente a vosotras. ¿Cómo solucionáis? Lo tenéis que solucionar, evidentemente. ¿Cómo hay veces que con una cierta habilidad, hay veces que poniendo límites, hay veces que poniendo las cartas encima de la mesa. Ese punto que he dicho,
podemos ser acogedoras, pero en un momento determinado podemos marcar muy bien las normas. Pero también como psicólogas es el respeto al ser humano, a todas las personas. Es decir, si a mí puedes no caerme bien, pero tú tienes tu papá, tu mamá, tus amigos, es decir, es una persona que vales a nivel equivalente que puedo valer yo o mis amigos. Entonces, desde ese respeto, que eso sí que lo tenemos que hacer, y respetar la diversidad humana y a todas las personas por igual. Y eso pasa también por la profesionalidad. Claro. Es que claro, hay una parte profesional y en ese momento tú dejas de lado si te gusta esa persona o no te gusta, simpatizas más o no empatizas. Hay veces que no es tanto la persona, sino lo que dice y cómo lo dice, por ejemplo. O gente que es capaz de decirte cosas hirientes, muy potentes. Pero bueno, tienes que aprender también a neutralizarlas, aprender también a buscar el por qué esa persona está manifestando a lo mejor también esa rabia y ese enfado, a lo mejor que no es conmigo, ¿eh? No, yo hablo con carácter, que aunque contigo se comporte bien, sí. pero alguien que tú ves que no... Bueno, pues yo hay veces que con la parte profesional puedo convivir perfectamente con ello, y hay veces que en algún momento tengo que poner un límite, absolutamente. Y que por lo menos en la privada, luego otra cosa ya es otro estrés que tienen profesionales que están en hospitales o tal. Pero sí que en la privada puedes elegir si puedes trabajar con alguien o no puedes trabajar con alguien. En la pública es uno de los grandes bases del estrés de estas personas, sí que puede ser este. Y en ocasiones en la privada pues es, la sesión ha terminado, no veo que haya un respeto por parte de los dos, si usted quiere pedir una nueva consulta, de acuerdo, pero con otras bases. Yo eso me ha pasado solo 2 veces. A mí una sola. 2 veces en toda mi carrera que he tenido que... tantos, ¿eh? Sí. Ella dos, que he puesto un límite muy claro y he invitado educadamente a no volver. Muy pocas me parece. 2 veces. Son pocas, ¿eh? Poquísimas. Pues por eso afortunadamente. Sí, afortunadamente, porque no es divertido, ¿eh? Para nadie. No es lo habitual tampoco, ¿eh? No es lo habitual. No, para nada. Lo más habitual es que cuando la gente busca a un psicólogo, sabe perfectamente lo que viene a buscar, sabe perfectamente qué quiere hacer y sabe perfectamente que va a tener que hacer un trabajo personal más duro, menos duro, más complicado, menos complicado, pero que está dispuesto a hacerlo. Porque cuando no está dispuesto, que es lo que hemos comentado, a lo mejor es que no es su momento. Entonces, dejamos que pase ese tiempo y buscamos ese momento. O que nosotras no somos su terapeuta. Es decir, porque no hay una conexión. Sí que tiene que haber algún tipo de conexión entre las dos personas para trabajar juntas. ¿3 o 5 pacientes te llevaban toda la semana? ¡Vamos! ¿Toda la semana? 5 pacientes con 3, yo con 3 llenaba, vamos. 3 o 5 pacientes era horrible. Y yo decía, estupendo, ahora cuando venga la siguiente sesión haré esto y esto. Olvidaros. No va a salir nada de lo que hayáis preparado. Puedes tener una base, pero siempre que se pueda mover, porque es que si no te quedas trabado, ¿sabes? Y tú hiciste prácticas en la facultad, pero yo estudié por la UNED y yo iba sin prácticas. O sea, yo en blanco, o sea, y estaba empezando CIPSA. Y aún así, y aunque fuera mi dinero, mis lentejas, que llamo yo decía, por Dios, que no venga. ¿Sabes? Y entonces llamaban a la puerta, pling, plom, y entonces mi cabeza hacía, vino, pum, ponte, terapeuta. Y te ponías como terapeuta. Y te arreglabas mucho más, no sé, era otra... yo qué sé. Imagínate mis inicios. Yo salí de la facultad, conocí a una persona en un curso que ahora es compañero. Eso es una de las cosas que también os encontraréis, que además lo voy a ver muy prontito en Gandía, Facún Fora, que es un psiquiatra. Él fue profesor mío en un curso y yo le pregunté, digo, mira, yo quiero dedicarme a esto, me es igual, dime dónde tengo que ir, gratis, aunque sea 1 hora. Y me pasó una lista, yo alucinaba, me pasó una lista y yo empecé a llamar y tal. Hasta que llegué a un momento y me dijeron, bueno, puedes entrar en los centros, lo que llamábamos antes los centros de planificación familiar, que luego absorbieron las áreas básicas de salud y los CAPs, ¿no? Y recuerdo que llegué al Ayuntamiento de Barcelona, me atendió una psicóloga, que me acordaré toda mi vida de su nombre, y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, yo quiero ser psicóloga, quiero trabajar de lo que he estudiado.
Y me dijo, dentro de los centros de planificación familiar, ¿dónde quieres ir? Y yo dije, con la mejor. Me dijo, pues tienes 6 meses de práctica en el centro, o sea, en el barrio chino de Barcelona. Y yo dije, ok. Tenía 6 meses de práctica, yo me quedé 3 años trabajando gratis, ¿eh? Yo dije que hice de putete y ramoneta, o sea, de todo. Y la primera vez que recuerdo que la psicóloga me dijo, a ver cómo apañas tú esto. Imaginaos la situación, os la explico, es un poco larga, pero os la explico. El centro de planificación está en el barrio chino de Barcelona. Os aseguro que lo más florido de todo lo vi en esos años. Yo allí me corté mucho. Y recuerdo que una tarde, en una tarde joven, que se llamaba la tarde joven, apareció un padre gritando con su hija de 14 o 15 años, gritando desaforado, toda la gente asustada, y salía la enfermera. Cálmese, buen hombre, no pasa nada, tal. Y el hombre seguía gritando y gritando. Salió la ginecóloga. Tranquilo, pero le hablaremos ahora qué pasará y tal, no se os preocupe que ahora cogemos. Y el señor seguía gritando, gritando. Y la psicóloga me cogió y me dijo, a ver, yo lo podría resolver, pero ahora lo vas a resolver tú. Y yo dije, ¿yo qué hago? Yo veía a las enfermeras, veía a la ginecóloga y todo el mundo intentaba calmarlo. Y dije, ¿qué hago yo? Es que yo aún recuerdo el sofoco, la ansiedad y la angustia y el miedo que yo sentí en ese momento. Porque además era un señor que estaba agresivo. Y dije, bueno, aquí sale el punto de mala leche que me caracteriza. Y recuerdo que cogí un libro de Master Johnson, así gordo, lo cogí, me fui hacia la sala, lo tiré al suelo y le dije, aquí la única que grita soy yo. Y el señor se cayó. Ese fue mi primer día. Imagínate si, vamos, sudé tinta. Luego me tremolaban, me temblaban las piernas. Te lo juro, me temblaban las piernas. A mí me habéis dado mucha envidia, ¿eh? Porque no conozco mucho, nos hemos reunido el otro día, pero sé que estáis haciendo un montón de cosas. Yo dije, oh, yo no pude. Pero ellos están haciendo un montón de cosas, van a salir muy bien preparados. Y sin miedo. Más difícil, eso ya. ¿A que sí? ¿A que es lo más duro? Eso es andando y andando y dale, venga. Vamos a ver. Una pregunta que Otro que me da miedo. Siempre he querido hacer esta pregunta. Porque estamos en un diálogo entre psicólogas y estamos hablando todo el rato como si la psicología fuera una. Y la pregunta es, ¿lo es? ¿O realmente las escuelas marcan muchísima diferencia entre la terapia y lo que te diga un cognitivo conductual es radicalmente diferente de lo que te puede decir un psicoanalista, y la terapia que te haga uno te la va a deshacer luego un psicodinámico que venga? Es decir... Yo creo que lo que cambia es el enfoque. ¿Dónde ponemos el punto diana, que digo yo? No tanto el objetivo, sino el camino que nos lleva a conseguir ese objetivo. Hay unas personas que lo hacen de una determinada manera, como son los psicoanalistas, los cognitivos conductuales lo hacemos de otra, los sistémicos lo hacen de otra. Digamos, cada teoría psicológica se adscribe a un recorrido, pero el objetivo, yo pienso que el objetivo casi todos lo tenemos muy claro. Aún así también te digo que el paradigma dominante ahora es cognitivo-conductual, que es el que más se basa en un método científico replicable en la mayor parte de las personas. No digo en todas, porque cada uno somos de nuestra madre y bueno, depende. Pero es replicable, es más científica y es el paradigma más dominante ahora, aunque otras escuelas, a mí me gusta utilizar algunas técnicas de otras escuelas dentro de mi base, pero siempre tienes que tener una base teórica. Y para mí es la de mayor base científica. Incluso que yo creo que la habilidad es encoger las cosas de diferentes orientaciones que sabemos que funcionan. Y puedes utilizar una técnica dinámica, puedes utilizar una técnica sistémica, puedes utilizar una técnica cognitivo, aunque como dice Ángela, todos tenemos una base, pero hay veces que nos alimentamos de otras fuentes. Y en esas fuentes yo puedo utilizar perfectamente algo
que está adscrito a otra teoría psicológica, aunque no comparta esa teoría psicológica, pero sí que sepa o que crea o que tenga constatado que esa técnica o esa terapia o ese funcionamiento o ese enfoque funciona o puede funcionar en para esa persona en ese momento. Antes me ha parecido entenderos que, a ver, que toda persona que llega a vuestras consultas son personas normales, y que también la persona que llega es una de las preguntas que hace, es que yo soy persona normal. Entonces, no sé, se me plantea ahí qué hay en el ser humano que te lleve, bueno, aparte de los trastornos así muy puntuales, que incluso tenga que tener asistencia del psiquiatra, pero ¿qué consideráis vosotras que como seres humanos, poniendo en la sociedad americana que habéis puesto, que el que no tiene un psicólogo es un tirao, pues a mí, no sé, es como que entreveo ahí algo. Y la pregunta va por si somos normales, ¿por qué necesitamos más? A mí no me gusta psicologizar a la gente, es decir, como que todo el mundo, como los americanos, todo el mundo tiene terapeuta. Pues eso puede ser un asesor, pero quizás no es un funcionamiento como un psicólogo de un problema importante, ¿no? Espera, se me fue un poco la parte primera de la pregunta. De las personas normales. El tema de normal o no normal. En muchas ocasiones yo a una persona le doy un inventario, algo para que rellene, simplemente para facilitar unos test, no son test, pero para facilitar una serie de preguntas, y dice, pero mira, esto a mí me pasa, y esto también, es para que ponga la frecuencia con la que le pasa y tal. ¿Cómo lo tienes escrito? Digo, lo doy como churros, y la persona dice, hay más gente que le pasa. ¿Sabes? A veces te sientes raro porque no compartes lo que te ha pasado, ¿sabes? Y te crees que no le pasa a nadie más. Digo, no, le pasa a un X% de la población. ¿Qué me dices? Y simplemente ver lo que yo tengo escrito y que lo doy a muchas personas, dice, entonces no soy normal, no soy raro, no soy... ¿sabes? Y yo creo que nos lleva también la vida. La propia vida nos lleva en algunos momentos a necesitar ayuda. Simple y llanamente. Pero por eso somos normales. Porque todos, en un momento de nuestra vida, necesitamos ayuda. Pero lo psicológico lo tenemos que arreglar nosotros. Y entonces yo digo, bueno, y si se te rompe una pierna, te la pones tú también en una escayola. ¿Sabes? Toda la parte psicológica creemos que no nos puede pasar nada. Que entonces somos blandos, que entonces tenemos no sé qué. Pero nuestro cuerpo también es blando, nuestro cuerpo también se pone malo. Yo hago muchísimo paralelismo entre la parte psicológica y la parte física. ¿Sabes? Alguien quiere trabajar a nivel personal, pero no quiere que le duela. No, en ese tema no quiero entrar. Digo, vale, es como si tuvieras ahora mismo una herida en el brazo, yo te la tengo que desinfectar o tengo que entrar ahí para curar, y tú dices que no, que te vas a poner una tirita. Digo, bueno, te vas a poner la tirita y no vas a ver lo que hay debajo, pero ahí se crean gérmenes anaerobios. Va a haber un problema. Entonces, en ocasiones nos dejamos abrir una herida para echar agua oxigenada o alcohol y que aquello cure y aquello duele, y en lo emocional no nos dejamos echar el alcohol o la herida o trabajar en ello y lo tapamos, pero nos sale por algún sitio, eso seguro. Un paralelo entre lo físico y lo emocional. Parece que a nivel de los problemas lo tenemos que arreglar siempre nosotros, todo, ¿vale? O sea que entonces lo interesante se podría decir que somos normales y que necesitamos de esta asistencia psicológica en distintas etapas de nuestra vida. En algún momento, o un poquito de apoyo. Un poco de apoyo. O en un momento que tú no sabes salir, dices, bueno, pues a lo mejor no se me queda con una aspirina, a lo mejor es algo más. O tengo un síntoma que vemos que no se nos pasa, pues asesorarnos de qué podría ser o lo que fuese. Eso también. Y hay veces que lo único que necesitamos es un cambio de perspectiva. Sí. Ver una cosa desde un punto de vista o verlo desde otro. Hay veces que nosotros entramos en ciertas visiones de túnel y hay veces que dice que no puedes decir nunca cosas como psicólogo que sí dirías como amigo. Y entonces esa franja es la que nos mantiene separados y no podemos ejercer en ese nivel. Es ahí donde necesitamos mantener esa objetividad. Alba, pregunta. Que a mí, si me permitís, yo quiero dar mi opinión sobre lo que acaba de decir. Si me dejáis incluirme en el... O sea, si me dejáis llamarme a mí también psicóloga... Sí, absolutamente. Yo quiero decir que
a mí antes de empezar la carrera, sí que es verdad, cuando yo le planteé a mis padres que quería estudiar psicología, que no sé qué, no sé cuánto, yo sí que es verdad que tengo experiencia, que he ido al psicólogo, que sé lo que es y tal. Y a mí se me quedó, o sea, una de las cosas que me motivó a estudiar psicología fue exactamente una frase que me dijo una profesora que tuve de psicología, que era, los psicólogos estamos no para tratar trastornos, por ejemplo, que también, porque es una cosa que hacemos, pero sino para ayudar en problemas, o sea, que son normales, pero que tú estás tan metido dentro de ellos que no puedes afrontarlos por ti mismo, sino que necesitas ayuda. Y entonces, en el entorno son tan subjetivos porque sienten como tu emoción, digamos, o lo ven, intentan ver tus problemas o las cosas que te pasan desde su punto de vista. Entonces tú, por ejemplo, si yo ahora tengo un problema y se lo cuento a mi madre, para que os hagáis una idea, la solución que me va a dar va a ser buena porque es mi madre y quiere lo mejor para mí, pero igual no es lo que me conviene hacer. En cambio, si voy a un psicólogo, ese mismo problema que puede ser para mí muy importante, pero igual para otra persona no es nada, me lo da desde otro punto de vista que es totalmente objetivo, o sea, no tiene ni idea de mi vida en un momento determinado y me hace ver las cosas de otra manera. Me puede decir lo mismo que mi madre, por ejemplo, pero es como, si me lo dice esta persona que no me conoce de nada, es porque de verdad es bueno, no solamente... O sea, yo creo que es romper un poco, o sea, como que los psicólogos estamos para dar eso, la visión de problemas normales que no podemos afrontar. No interferidos por cosas personales. Eso es. Porque yo he tenido alguna persona, pues yo he diagnosticado en un momento determinado una anorexia. Y quise hablar con los padres, y vinieron los padres, y les dije por qué había diagnosticado una anorexia. La madre lo vio un poco, no del todo. Pero el padre decía que su hija no comía porque tenía tontuna con los chavales, que se le cerraba el estómago, que como andaba tonteando con chicos, ¿qué tal? La madre acabó viéndolo en una conferencia que yo di a ese respecto. De repente la vi levantarse de la conferencia, algo dije, y hizo un insight, darse cuenta, y salió de la conferencia. Pero hay momentos en los que ese consejo pues, puede estar interferido por otras cosas. A veces hago cambios en habilidades sociales o en autoestima, y me viene la persona con la que estoy trabajando y me dice, me están diciendo que cómo he cambiado, pero ya es a mal, ¿sabes? Porque no pueden dominarlos o no pueden manipularlos. Entonces, ¿ves? El consejo a lo mejor te dice, pues tú aguanta, hija. No lo sé. Y está interferido por lo que ella haría o por su propia historia personal. Lo que nosotros intentamos hacer es no interferir lo nuestro con tu historia, ¿sabes? Y ahí sí que es una gran diferencia. E incluso yo te rizaría un poco más el rizo. Hay veces que nosotros no vamos a darte la solución. A lo mejor lo que vamos es a darte unas herramientas para que tú veas 5 posibles alternativas y la elijas tú. Porque yo no voy a elegir. Y hay veces que siempre digo, es que esto no es mío, yo no voy a obligarte a hacer nada. Pero hay veces que la gente, es cierto que te pregunta, ¿tú qué harías? Tú dime lo que haga y yo lo hago. Jamás. Eso le quita a los pacientes la responsabilidad a sí mismos. Yo puedo decir, mira, puede pasar A, B, C, D o E. Elige tú. Y yo creo que otra de las cosas importantes es que tratamos cada problema, o sea, por ejemplo, una depresión, la tratamos de con la misma importancia que una esquizofrenia, por ejemplo, por decir un trastorno así como más grave, digamos, ¿no? Entonces, es como que todos los problemas son normales, o sea lo que sea, va a ser normal porque cada uno concibe sus problemas desde un punto de vista y le da un grado de importancia. Entonces eso también yo creo que es importante, o sea, todos somos normales, tengamos una esquizofrenia, tengamos una depresión, tengamos simplemente que tienes un problema en tu día a día y no puedes solucionarlo. Yo creo que eso también es... A mí hay gente que me dice, vas a pensar que es una tontería lo que te voy a decir. Es que constantemente. Y yo le digo, yo no voy a juzgar si es una tontería o no, claro. Tú cuéntame lo que te pasa. ¿Para qué es importante? Te está generando una... Entonces no es una tontería. No es una tontería, de acuerdo, vamos. Pero que tú no tienes que juzgar tampoco. Creo que había por ahí una mano hace tiempo, ¿no? Sí, con el bagaje que tenéis, ¿sabéis discriminar o identificar cuando necesitáis un supervisor? Yo te diría que sí. Yo más que un supervisor, yo te diría, en algún momento has de delegar. Si tú ves que
tu propia profesionalidad o tus propios conocimientos van más allá de lo que a lo mejor o se quedan escasos para lo que esa persona te está planteando, te está requiriendo, yo creo que lo más lógico es derivar el caso a alguien que tú crees que sí va a tener esas herramientas. Es que es una acción terapéutica la derivación. Sí, pero ya no hablo de derivar a pacientes, sino de sentirse en un momento del ciclo vital diferente a otro, con la necesidad de un supervisor. ¿O no? Es que yo más que supervisor diría hablar con otros compañeros para quizás ver algún otro punto de vista que a ti se te pueda estar pasando por alto. Pero no supervisión a nivel, quizás, no sé, con nuestra evolución ya con 20-25 años, supervisión ya no. Yo no considero a nadie profesional. No, pero sí comentar. Pero sí comentar con compañeros a nivel de abrir un poco. Sí, parece supervisar es ver por encima. Bueno, supervisar, quiere decir supervisor o otro terapeuta. No, sí, pero eso lo podemos hacer y hay veces que suceden cosas y tal, que dices, oye, mira, he intentado esto, estoy como callada, no sé qué hacer, oye, ¿tú qué harías? Mira, esta persona, le pasa esto, hemos trabajado esto. Eso sí lo hacemos entre colegas. Lo hacemos entre compañeros. Reuniones de vez en cuando para compartir casos. Sí, eso lo hacemos bastante habitualmente. Sí. Y por allá había lo que ellos decían también nos lleva, porque a veces también los psicólogos tenemos la cosa de que nos creen infalibles, que no tenemos problemas o que debíamos poder nosotros mismos resolver nuestros propios problemas, y muchas veces, no sé si iba por ahí lo que ella estaba comentando, porque a veces uno, no sé si estabas hablando de asesoría terapéutica como técnica o si era a nivel de tener tu propio terapeuta. Yo, por ejemplo, soy psicóloga y tengo mi propio, algún colega que no es tan colega, tan cercano, y que es mi propio terapeuta y que me ayuda también con mis mismos problemas. Porque hay veces que estamos tan inmersos, igual muchas veces nos dicen, pero tú eres psicóloga y no resuelves tu problema con tu hija, o tú eres psicóloga y no resuelves. Hombre, es que yo ahí soy mamá, yo no soy psicóloga de mi hija. Entonces, a veces les cuesta mucho y ¿cómo decir? El inconsciente colectivo de que esta persona tiene que ser infalible en esto, que no sé, como si a veces dijéramos, bueno, pues yo soy ortopeda y yo misma me tengo que poner el yeso, ¿no? Sí que es verdad que un ortopeda sabe a lo mejor cómo tiene que pisar, cuándo tiene que prevenir. Sí que tenemos eso también lo sabemos nosotros. Pero es cierto que hay veces que hay momentos en la vida en que, es muy sano para nosotros también tener un terapeuta o un colega con el cual también descargamos nuestras emociones, arreglamos nuestras cosas. Y esa objetividad contigo mismo no la tienes siempre, por más técnicas que tengas. Es una de las pocas ventajas que tenemos. Que le porque a veces nombre, se ve como debilidad, porque la le gente ponemos dice, nombre, le ponemos nombre a cuando estamos mal, o le ponemos nombre, me está pasando esto. A lo mejor otra persona te dice, ¿y esto? O le dices, mira, esto se llama así. La única distinción que yo a veces que digo es, mira, la única cosa que yo sé es el nombre. Pero me pasa exactamente igual. Bueno, muchas veces les digo a los chicos, porque cuando ya empiezan, lo primero te dicen, es que siempre te dicen que los psicólogos son locos. Yo les digo, mire, cuando ya los molesten mucho con eso, ustedes le dicen que sí, que efectivamente, que todos tenemos un punto de locura, pero al menos nosotros sabemos de qué estamos locos. No tienes que ir al psicólogo a ver qué es lo que te pasa. Entonces, ya cuando los molesten, nos dicen, ¿qué dicen siempre? Que si estamos locos todos, que si somos más turulatos, ¿no? Como que... Y entonces le digo, bueno, pues sí, todos tenemos un punto y por lo menos sabemos de qué vamos. Y una cosa es esto que decías de la imagen, ¿no? Porque la imagen que tienes que dar, esa del tú lo sabes todo, lo sabes ya y lo sabes sin esfuerzo también. Pero es que en ocasiones lo permeabilizamos eso, acabamos exigiéndonos todo eso y tenemos que reconocer que no somos perfectos, también perdonarnos un poco por eso, ¿sabes? Yo creo que sí, porque acabamos intentando cumplir esa imagen. ¿Por qué me da la sensación de que hay muchas más psicólogas que psicólogos? Porque las hemos. ¿Por qué crees eso? Mira, antes porque había una diferenciación muy clara entre las carreras femeninas y las carreras masculinas. Entonces, psicología, como se consideraba una ciencia menor que la medicina era para hombres, la psicología para mujeres, la medicina para hombres, la enfermería para mujeres. Había carreras femeninas y masculinas. Y luego yo te diría que hay un punto de sensibilidad, o un punto de capacidad empática, o un punto de saber conectar,
que lo siento mucho por los señores, pero es terreno femenino.